Magyanatimirandasya gyanamjana shalakaya Chakshurmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Namashlishtam manumapi satchiputram atra swarupam rupam tasya grajamurupurim matri Rajamuru Purimat Radha kundam girivaram maho radhikamadhavasam Praptayasya pratitta gripaya Shri Gurum tam natasmi. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ननारपितचरिं चिरात्करुणयावतीर्णा खलु समार्पयितुमुन्नतज्ज्वलरासं सभक्तिश्रियम् हरिपुरता सुन्दरद्यूतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतो वासचिनन्दना Janlambitabjo Kanakavadato Sankirtanaikabitaro Kamalaya Bhishwambaro Dvyavaro Jugadharma Palu Vande Jagat Priyakaro Karunavataru He Krishna Karuna Sindadina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Dhakantanamostate Radhe Vrindavanaadi Karunamrita Vahine Kripaya Nijapadabja Dasyanmayam Pradiyatam Bhaktya Vihinaya Aparadhalakshay Chiptaschakamaditarangamadhe Kripa Maitvam Sharanam Prabhanam Brinde Maste Charanarvindam Brinde Maste Charanarvindam Shri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Shri Harinam Prabhu Ki Jai, Veda Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanand Hari Hari Bol. Buenos días a todos, Pranam. Un gusto poder reencontrarnos en Satsang, en círculo sagrado, básicamente intentando honrar la verdad, intentando recordar y recordarnos mutuamente acerca de cuál es el centro alrededor del cual todos estamos orbitando y cuál es nuestra relación con ese centro. ¿Y qué hacer con ese centro? ¿Cuál es nuestro Sanatan Dharma? ¿Mm? En la tradición de India en general a veces existe el término hinduismo, que técnicamente hablando es inapropiado en el sentido de que no existe ninguna parte en las escrituras se menciona la palabra hinduismo. Hinduismo simplemente se refiere a aquello que a todo lo espiritual que acontece en el subcontinente de la India. Y es mucho lo que acontece allí. Pero un término más apropiado y más ligado a lo que se menciona en las escrituras sería Sanatan Dharma, que se traduce básicamente como la religión eterna. En otras palabras, religión es algo eterno, es algo que no es que pertenece a una cultura, a un país, a un credo, al otro, a un grupo, a este, a aquello, sino es la función del alma en relación con el dulce absoluto. Puede tomar diferentes formas, hay diferentes sabores de cómo se expresa esa función del alma, hay diferentes enfoques, humores en cómo uno puede relacionarse con lo divino, pero no dejamos de estar hablando de la misma función. Entonces, el concepto Sanatan Dharma es absolutamente no sectario. ¿Mm? En ningún momento propone una absoluta adjudicación de, ok, nosotros tenemos todos los derechos reservados a Dios, esta es la religión única, esta es la forma única de Dios, etcétera, nada de eso, sino que más bien nos habla de algo que existe a través de diferentes culturas y tradiciones. El alma, más allá de todo eso existe el alma, el Atma, quien cada uno de nosotros es, y hay un centro en común que nos mantiene a todos conectados, básicamente, que nos vuelve a todos familia al compartir el centro en común. Vasudhaiva Kutumbakam. Mm. Solamente existe una familia y como ayer citábamos también en nuestro Isagoste el inglés, Srimbatu Vishve Amritasya Putraha. Otra línea de los Vedas que dice, oh universo entero, escucha, mm, ustedes son hijos del néctar.
Celestial March traduciría Shrimbantuvish Amritasya Putra. Cada alma es hija del néctar. Nuestro padre es Amrita. Amrita tiene que ver con algo dulce, se traduce como inmortalidad. También somos hijos de la inmortalidad, somos hijos del néctar, somos hijos. En otras palabras, nuestro centro es Amrita. Es inmortal, es dulce, es eterno, Satchitananda, como queramos llamarlo. Entonces, Sanatan Dharma tiene que ver con eso, con reunirnos para recordarnos mutuamente cuál es aquello que nos sostiene eternamente. Dharma, dharma también significa eso, dhara, ma. Dhara significa sostener y ma significa a mí. Dhara, ma, aquello que me sostiene, aquello que nos sostiene, aquello que sostiene nuestra existencia, sin lo cual no existimos básicamente. A veces se dice, así como el agua es básicamente, así como el fuego da calor y da luz. Un fuego que no da calor y no da luz no es fuego, no podemos llamarlo fuego. Entonces, el dharma del fuego es dar calor y dar luz. La cualidad que define eh, a ese elemento es conocida como dharma. Entonces, en nuestro caso, como almas, aquello que nos define es nuestro potencial. Somos Tatasta Shakti. Tatasta Shakti significa somos unidades de potencial. Tenemos potencial en tantas direcciones. Podemos expresar nuestro potencial en relación a la energía material y ya sabemos en qué direcciones podemos dirigirnos en ese caso y qué tan bajo podemos llegar. Tenemos un potencial brillante e increíble hacia arriba, por decirlo así, pero también tenemos un potencial tremendamente delicado hacia abajo, por usar esas direcciones para indicar la luz y la oscuridad, ¿cierto? Entonces, aquello que nos define es nuestro potencial. Y nuestro potencial último, expresado idealmente, es volvernos amantes del Ser Supremo. Así como ya estamos siendo amados por el Ser Supremo, el potencial ideal del alma es despertar a ese amor que estamos recibiendo de Krishna y reciprocar, acorde, de una forma u otra. Así que Sanatan Dharma incluye todas estas ideas. Una noción muy profunda, muy universal y, en fin, de la cual queremos hablar Sanatan de manera eterna. Sanatan significa eterno. Siendo que esto es una realidad eterna, des- queremos, ¿cómo decirlo? Invertir nuestra eternidad en poder ahondar en estos temas tan importantes. Dicho eso, bienvenidos a todos aquellos que se han conectado hace unos minutos. También nos encontramos preparando ya que estamos hablando de algo eterno, Sanatan Dharma, mañana estamos celebrando también la aparición de Sri Nityananda Prabhu, Nitya Ananda Trayodasi. ¿No? Nityananda significa bienaventuranza eterna, Amrita, eterno. Y como sabemos, Srinita es una de las tantas facetas del Ser Supremo. Ese es otro aspecto único del Sanatan Dharma que puede por momentos confundir a más de uno o llevarnos hacia un lugar un poco más politeísta. Y es que existen ilimitados aspectos de Dios, lo cual es una idea que hace sentido, al menos para mí. Para mí no tendría sentido que alguien me diga, bueno, vamos a hablar de Dios, del infinito, que solamente y únicamente tiene esta forma, este nombre y esta manifestación, no puede tener otra, el infinito. ¿No? Para mí eso inmediatamente es una contradicción inmediata de términos. Estamos hablando del infinito, existen infinitas posibilidades, pero al mismo tiempo siendo que nuestra cabeza, pues la mayoría vivimos en nuestra cabeza no está acostumbrada a acomodar el infinito no entra en nuestra cabeza, la hace explotar, y es la idea. Cuando se nos habla de algo infinito, tendemos a volverlo finito. Entonces, cuando se nos habla de Dios, el infinito, tendemos a pensar, ok, ¿cuál es Dios? Este nombre, esta forma, esta religión, ok, limitado a eso, ¿no? El infinito bajado a mi capacidad finita. Pero el Veda dice una y otra vez, Asankhya, existen incontables manifestaciones del infinito. Y es todo un desafío permitir que eso ocurra, aceptarlo no solo en teoría, sino vivirlo en práctica y poder entender cuando hablo de Nityananda, cuando hablo de Varahadev, hoy es el día de aparición de Varahadev, Varahadvadasi, siempre un día antes de la aparición de Nityananda Prabhu. Cuando hablo de Krishna, de Mahaprabhu, de Kurma, etcétera, estamos hablando siempre de la misma persona. ¿Sí? No estamos creando una multiplicidad de dioses.
no somos politeístas, estamos hablando de un Dios, de un absoluto, de un infinito, que debido a ser absoluto e infinito, tiene una infinidad de rostros, de disposiciones emocionales a través de las cuales se expresa. ¿Mm? Entonces es muy importante no perder de vista eso, ¿no? No es que Nityananda Prabhu es alguien diferente a Varahadev, a Krishna, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un mismo absoluto, no dual. ¿Mm? Así como uno es una persona, pero tiene diferentes disposiciones emocionales de acuerdo a sus relaciones, ¿no? Con su jefe en el trabajo es una, con su esposa es una, con sus hijos es otra, con su abuela es otra, pero estamos hablando de la misma persona. ¿Mm? Técnicamente eso se conoce como monoteísmo polimórfico. ¿Mm? Un dios monoteísmo polimórfico, manifestándose en muchas formas. Básicamente esa es nuestra filosofía. No es politeísmo, ¿mm? Pero tampoco es un monoteísmo extremo, donde solamente existe esta forma de Dios y es la única, ¿no? Es un monoteísmo polimórfico, ¿no? Una misma persona, un mismo teos, un mismo Dios, pero siendo infinito y limitado, tomando diversas formas. Entonces, hoy celebramos una de ellas, la aparición de Varahadev, que entre otras lecciones nos enseña a, a preocuparnos por la tierra, ¿no? Interesantemente en ese lila, es podríamos considerar a Varahadev como el Ishtadev de la ecología, la cultura védica, ¿no? Krishna mismo honrando y alzando a la madre tierra afectada por diferentes sucesos, reconociendo lo sagrado, en otras palabras, en este planeta, en el elemento de la materia. ¿Sí? Y mañana de allí nos vamos a dirigir a la celebración de Sri Nityananda Prabhu, Sri Nityananda Triyodasi, la aparición del Ser Supremo como un Avadut, como una persona prácticamente ebria de amor divino, quien se comporta de la manera más impredecible que nos podamos imaginar debido a esa intoxicación de amor divino, indicando con ello la naturaleza del amor divino, la naturaleza de vivir en el amor como algo de constante apertura a la sorpresa, a lo impredecible, en el buen sentido de la palabra. Todo lo cual sin duda desacomoda y se siente un tanto preocupante si estamos demasiado aferrados a lo predecible, a la certidumbre, a la zona de confort. Entonces gradualmente alguien como Nityananda Prabhu viene a patear el tablero y mostrarnos que una vida de amor divino implica una predisposición a abrazar lo impredecible, ¿no? Y a estar bien con eso, a convivir con aquello que existe más allá de mi control y mi comprensión, y a saberlo honrar y a saber estar en paz con eso, entre tantas otras cosas, obviamente. Pero bueno, no me quiero sobreextender con una pequeña introducción que ni tenía en mente compartirla, pero es así como surgió. Y bueno, estamos todos invitados ahora a continuación para presentar cualquier pregunta o cualquier consulta que puedan tener. Así que veo algunas manos alzadas, veo algunos comentarios también en el chat por escrito. Así que vamos a comenzar con la mano alzada de Kali Yuga Pavana desde Cartagena. ¿Estás en Cartagena? De Cartagena, Colombia. Adelante, Kali Yuga Pavana. Buenos días, Pranams, a todos, todas. Gracias, Maharaj. Normalmente no tengo preguntas, o pues tengo demasiadas, entonces no hago, y todas se van resolviendo en el camino y normalmente, ya se lo he contado también, tengo alguna pregunta y no necesito hacerla en el transcurso de las clases que normalmente hace los días eh, que tengo esa pregunta, se resuelve sin que la haga explícitamente. Pero bueno, como para echarle un poco de sal y pimienta a la cosa y también hacer mis preguntas complicadas, filosóficas, a veces muy teóricas y enreversadas, pero también teniendo en cuenta un poco como la aplicación que pueda, al menos para mí, de este tipo de preguntas. En este momento estoy, bueno, Tengo que dar la advertencia que le ayuda al resto. Estamos aquí lidiando con un profesor de filosofía, así que ajusten sus cinturones y aténganse a las consecuencias de lo que venga ahora. Ya di la advertencia, disclaimer. Adelante, profesor.
He estado leyendo un libro que me ha gustado mucho, que es en Estados Unidos es bastante conocido, o por lo menos las personas que he conocido de Estados Unidos lo conocen, y creo que ha ganado premios y es conocido. Se llama Una trenza de hierba sagrada de una botánica eh, e indígena a la vez. Ella se llama Robin Wall Kimmerer. El subtítulo es Saber indígena, conocimiento científico y las enseñanzas de las plantas. Y hay una parte en el libro que estoy leyendo relacionado con el concepto de personalismo radical, digámoslo así, y de animismo, donde desde el conocimiento científico se mira todo, perdón, desde el conocimiento indígena se mira todo lo que existe con alma, como con personalidad. Y en esta sección se llama Una gramática para lo animado, está diciendo que el 70% del lenguaje en inglés son sustantivos, mientras que en el lenguaje indígena de ella, que es para Watomi, el 70% son verbos, que es como lo contrario, en donde todo es más fluido, todo es acción, está en un dinamismo. Y hay una parte a la que quiero referirme y es como la pregunta central está relacionada es con cómo entender digámoslo entre comillas, las divisiones entre personas. O sea, si yo como persona soy una sola persona o soy muchas personas, como Krishna a la vez, digamos, es una persona pero está constituida por otras personas, es a la vez muchas personas. O por ejemplo, una montaña puede ser una persona, un río es una persona, pero a la vez está constituida de otras partes. Es un poco como eso. Te voy a leer un pedacito aquí porque dice, ¿hasta dónde extiende nuestro idioma la categoría gramatical de lo animado? Plantas y animales son seres animados, evidentemente, dice. A medida que indago, descubro que estos límites gramaticales difieren de la lista de seres vivos que estudiamos en las clases de biología elemental. En el idioma Paraguatomi también son seres animados las rocas, las montañas, el agua, el fuego, los lugares, todo aquello imbuido de espíritu, las medicinas sagradas, las canciones, los ritmos y las historias. Incluso las canciones, eso ya me saca no solamente como cosa física, sino una canción tiene un espíritu y es una persona en cierto sentido. Mm. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo desde el Gaudiya Vaishnavismo podríamos tener, bueno, algunas ideas que se le llegan a la mente en este momento de cómo articular esas ideas para sí, para la diferenciación y para la conexión entre las diferentes personas que pueden haber ahí? Mm. Bueno, gracias, Kali Yuga Pavana, y siempre apreciando tu indagación y tu contribución. Y sí, va muy de la mano con el concepto de personalismo radical. Mientras tú estabas leyendo la cita, se me vino a la mente otra cita que incluyo en la introducción, no, en el primer capítulo del libro. La voy a compartir brevemente, nomás para complementar tu cita y ahí compartimos algunas ideas que aparecen en el primer capítulo que se llama ¿Por qué personalismo radical? Y es una cita de Srila Siddhar Maharaj, ¿m? En donde básicamente él, en sus propias palabras, menciona como en la visión Gaudiya Vaishnava todo es visto como persona, básicamente. Entonces él dice así: cualquier cosa que podamos experimentar es consciente y la conciencia siempre indica una persona. De hecho, la conciencia y la personalidad son la base universal de la realidad. Por lo tanto, los grandes sabios se dirigen a todo lo que encuentran en el entorno como si fueran personas. Siempre adoptan la perspectiva personal. Lo que nosotros percibimos como materia muerta, ellos lo perciben como consciente. Con esa visión de la realidad, solían dirigirse a todo lo que había en este mundo como si fuera una persona. Los árboles, las montañas, el sol, la luna, el océano. Todo tiene una concepción personal, en el fondo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos burdos.
todo lo que se dice que es materia, detrás de ello debe haber una concepción personal. Sin la influencia de una concepción personal, la conciencia no puede alcanzar el estadio de la materia burda. A partir de la concepción personal, las cosas evolucionan hasta la conciencia burda. Todo es personal, todo es consciente primero, después está la materia. Todo tiene su representación en la realidad original, personal, consciente y espiritual. Puesto que todo es una unidad de conciencia, todo tiene existencia personal. En el fondo, si las llamadas concluye, en el fondo, todo es una persona. ¿Mm? Entonces, como tú mencionas, Kalivapana, esto es una perspectiva presente no solamente en nuestra tradición, sino cuando uno va a tradiciones indígenas de Sudamérica o en otras partes más allá de Sudamérica, en Europa. Y si uno hace un análisis imparcial, uno probablemente va a encontrar este tipo de percepción, de conciencia en todas partes. ¿Mm? Lo cual lamentablemente a cierto periodo de la historia, al menos en ciertos grupos religiosos, ese tipo de conciencia fue vista como algo pagano, primitivo, arcaico, y se reemplazó, por decirlo así, eso con un tipo de monoteísmo divorciado del mundo, ¿no? De vuelta, estoy hablando en general, no estoy diciendo en todos los casos, pero muchas veces, o sea, como este famoso estudio, no me acuerdo, no me viene el nombre del autor ahora, después lo podemos compartir, pero que escribió un estudio sobre cómo la principal causa de la crisis ecológica de este mundo es la religión, básicamente, ¿no? La religión que planteó un monoteísmo en donde Dios se encuentra más allá del mundo y donde este mundo es visto como divorciado de lo divino, y desde ahí empezamos a tratar a este mundo como profano, básicamente, como algo que se interpone en nuestra relación con lo divino, y así terminamos tratando a este mundo, y ahí tenemos la crisis ecológica que tenemos. Entonces, personalmente siento que es importante que en general, a nivel religioso, incluso yo diría a nivel Gaudiya Vaishnava, aunque esa es nuestra enseñanza, todo es personal, todo es divino, muchas de la enseñanza no es representada desde ese lugar. Muchas veces hay un considerable malentendido en donde se sobreenfatiza lo divino como estando en otro lugar, en otro tiempo. Krishna es una persona que va a aparecer en el tiempo futuro y en otro día, no hoy. Desde ese lugar alejamos lo divino del aquí y ahora, y percibimos la materia como algo, no diría, en algunos casos incluso despreciable, lamentablemente. Qué decir de personal, ¿no? Qué decir de percibir una concepción personal, una entidad, conciencia, persona detrás de todo. Pero como digo, esa es nuestra enseñanza, como acabo de citar la Siddhar Maharaj, y como encontramos cantidad de citas en nuestras escrituras que tratan de mostrarnos cómo la realidad es más, eh, no más viva que muerta, sino del todo viva. ¿Mm? Aprecio el punto que mencionas del porcentaje de verbos en el lenguaje indígena al que te referías. Ya que, y tú mismo utilizaste la concepción límites gramaticales, ¿no? Porque incluso si tratamos de hacer un ajuste gramatical y recurrir más a verbos que a sustantivos y etcétera, lo cual me parece bien, no deja de haber un límite allí, ¿no? O sea, no, las palabras no dejan de ser, o sea, nos ayudan para tratar de decir algo. En este mismo momento estamos recurriendo a palabras, estoy tratando de recurrir a las palabras ideales para transmitir una idea, pero la idea que intento transmitir en última instancia está más allá de las palabras que pueda usar para intentar transmitir la idea. No sé si me explico. O sea, estamos tratando de hablar de algo que es infinito, ¿no? De vuelta, perdón si vuelvo a utilizar esta palabra, pero no solamente Krishna es infinito, todo lo que existe no tiene comienzo ni fin. O sea, nosotros como alma no tenemos comienzo y no tenemos fin. ¿Cómo poner eso en palabras? Puedo decir, sí, no tengo comienzo ni fin, pero la experiencia de infinitud, la experiencia de eternidad, o sea, las palabras son como dicen, como el dedo apuntando a la luna, ¿no? O sea, no me puedo quedar con el dedo está apuntando a algo más, te está invitando a una experiencia de mirar la luna y, ok,
No era que el dedo que apuntaba lo era todo. Entonces en las escrituras encontramos revelación, palabras, obviamente, que provienen del corazón de videntes de la verdad. No estoy disminuyendo el poder de los textos sagrados, pero todo eso no deja de ser un dedo que apunta a la luna, en el sentido, no deja de ser algo que nos está invitando a cada uno de nosotros a tener nuestra propia experiencia de eso. Si no, si no abordamos la práctica apropiada, el estilo de vida apropiado que lleva a una experiencia específica, el mensaje sagrado, los textos sagrados, la revelación no deja de ser un elemento teórico informativo. No hay transformación, ¿no? Perdón si me estoy yendo un poco por las ramas, pero está un poco ligado a todo lo que está mencionando Kali Yuga. Entonces, sí, entiendo que es una situación compleja, ¿no? Porque igual no podemos evitar tratar de pensar en estas cosas y tratar de articular, ponerlo en palabras, ¿no? O sea, que el océano es una persona, yo soy una persona, hay otras entidades dentro de mí. Es mi cuerpo una especie de microcosmos del macrocosmos, pero al mismo tiempo mi cuerpo es un macrocosmos y hay microcosmos dentro, ¿no? Es como una especie de tatrushka, estas muñecas que uno abre y hay otra dentro y otra dentro y otra dentro, pero nunca termina de haber una última dentro aquí. Entonces, es cierto que a la hora de intentar hablar de todo esto, existen límites. Límites a la palabra, límites al pensamiento. Con esto no estoy diciendo no hablemos de esto, no pensemos en esto. Estoy diciendo hagamos, y esto es lo que dicen las escrituras, trata de utilizar tus facultades al máximo posible hasta llegar a ese punto en donde todas tus facultades colapsen, ¿no? Y queden claro que a partir de aquí necesitas adentrarte en esa realidad a través de una experiencia que va más allá de tus propias facultades. Abandónate, ¿no? A algo superior a ti y como Bhaktivinoda Thakur diría en relación a temas como estos, ok, hablaremos lo más que podemos, pensaremos lo más que podemos, pero el resto se va a resolver en meditación, diría él. En otras palabras, tratar de entrar en una especie de estado, en un estado de conciencia que es transracional, que es transgramatical, si se quiere. O sea, usamos la gramática, usamos el raciocinio, y cuanto más lo usamos de la mejor manera, el propósito de la gramática, el raciocinio, se va a volver evidente en un punto que es, nos va a mostrar sus propios límites, ¿no? Gramática y raciocinio tienen sus límites a la hora de percibir el infinito. Y ahí es donde se nos recomienda adentrarnos en una práctica transracional también, ¿no? Por ejemplo, cantar el nombre de Krishna, en un sentido es una práctica transracional. Es racional, no es irracional, tiene su lógica, pero al mismo tiempo va más allá de la lógica usual. ¿Mm? Eh, entonces, sí, desde nuestro lugar vamos a decir lo que acaba de decir Srila Sridhar Maharaj, ¿no? En última instancia existe una concepción personal detrás de todo. Detrás del árbol, detrás de la montaña, detrás de la roca, detrás de cada átomo, incluso podemos decir, en última instancia, la persona suprema, ¿m? Purushottam, Krishna mismo, el ser supremo, está en cada átomo, ¿no? No podemos volvernos más personal que eso, ¿no? Brahma Samhita dice eso, no lo está diciendo Swami Padmanabha, sacándolo de una galera. El Brahma Samhita dice, y Mahaprabhu diría, el Brahma Samhita presenta toda la siddhanta de nuestra Sampradaya Gaudiya. Un verso Brahma Gita habla de Dios presente en cada átomo, la persona suprema en cada átomo. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, no puedo, o sea, esa es nuestra base para el personalismo radical, ¿no? De raíz, radical, de raíz, todo es personal, ¿no? Existe una persona detrás de todo. En última instancia, la persona suprema está detrás de todo. Y eso de alguna manera embebe toda la creación, toda la manifestación cósmica con este sentido de personalidad, con este sentido de relacionalidad. Para mí la implicancia de personalismo radical es lo relacional, o sea, todo existe, si todo es persona, en un sentido, si en un sentido puedo encontrar una concepción personal detrás de todo, implica que hay relación entre todos, ¿no? Desde un lugar personal hay una relación, como si la semana diría, hay conciencia. La conciencia está detrás de todo. La materia no es tan inerte como creíamos. Es todo un tema de conversación. Porque a veces utilizamos la palabra materia inerte, pero
O sea, si uno estudia por 10 segundos la física cuántica y no se da cuenta que la materia no es inerte. ¿No? Cada átomo está vibrando, ¿no? Estamos hablando en términos de frecuencia vibracional. Hay una musicalidad a todo, ¿no? No me quiero poner muy artístico y muy poético, pero en última instancia, ahí es donde, si uno es un científico estricto, uno va a encontrar eso. Wow, en cada átomo es una partícula vibratoria, ¿no? Todo está vibrando, hay una musicalidad intrínseca a la creación, ¿no? Todo está cantando a su manera. Y obviamente nosotros vamos a decir, obvio, obvio, porque, o sea, quien está detrás de todo toca la flauta. ¿No? Dios es músico, ¿no? Krishna es Natavara, el danzarín supremo. Todo está danzando, hay movimiento natural a todo, hay una melodía natural, a todo, hay una armonía a todo. ¿Por qué? Porque esa es la persona que está en cada átomo. Mm. Desde ahí siempre concluyo cuando alguien como Nietzsche diría, por un lado, Dios está muerto, por otro lado, él diría, solamente me entregaría por completo solamente a un Dios que dance. No, él llegó a esa conclusión. El único Dios que me hace sentido es un Dios bailarín. No, alguien que está celebrando su existencia, que está tan pleno de sí mismo que rebalsa y no puede evitar vivir una vida de celebración a través de canto, danza y baile, ¿no? Y obviamente nosotros rápidamente vamos a levantar la mano y decirle, Frederick, nosotros lo tenemos. No, Nato Bar. Dios, exactamente, si uno es un indagador sincero, uno va a llegar a esa conclusión. Dios no puede ser más que un danzarín, ¿no? Y si uno es científico, uno va a estudiar el átomo y va a llegar a esa conclusión. Todo está vibrando, todo está vivo, todo está danzando, cantando. ¿Qué tanto puedo decir? Materia muerta, materia inerte. Obviamente es una manera de decir en relación a cómo se presenta ante nuestra visión, pero de vuelta, si uno recurre a determinados incluso instrumentos materiales, que decir, a una revelación mística, si uno se vuelve un científico, recurre a las herramientas específicas para percibir la materia en un grado más, ¿no? detallado, uno va a darse cuenta, uy, lo que parecía muerto, lo que parecía inerte, lo que parecía inmóvil, se encuentra en una constante frecuencia vibratoria, está en movimiento. Mm. Y eso trae un instrumento material, ¿no? Incluso siendo técnicamente estrictamente ateo, que es decir, si ahondamos en una revelación mística, en una práctica transracional que nos muestra todo tal como es. Entonces, sí, eh, vuelvo a referirme a las palabras y las a la conclusión. Todo es persona, no él diría, ¿no? En el fondo, todo es persona, ¿no? En el fondo. En otras palabras, si profundizamos lo suficiente, siempre vamos a dar con una concepción personal. Y por lo tanto, todo, si todo es persona, yo me puedo relacionar con todo, ¿no? Y desde ahí, como vemos en otras tradiciones, incluyendo la nuestra, el río no es un río, es alguien, no es algo. La montaña no es algo, es alguien. Nosotros tendemos a cosificar las cosas, ¿no? Todo se vuelve una cosa, ¿no? A cosificar personas, ¿no? Todo se vuelve un objeto, más que un sujeto, más que un algo, más que un alguien, perdón. Y un alguien de vuelta, que es más cercano a un verbo que a un sustantivo, alguien activo, alguien dinámico. ¿Mm? Alguien en constante movimiento, de vuelta, alguien en constante frecuencia vibracional. Entonces, a la hora de hablar de cualquier algo en este universo, inmediatamente tengo que utilizar un verbo porque ese algo se está moviendo, ¿no? Ese algo está vibrando. Entonces, no es solo un algo, ¿no? Hay un alguien ahí, ¿no? Entonces, ese es el nivel de rigor, por decirlo así, con el que uno debe investigar, al menos como Gaudiya Vaishnava, o relacionarse más que investigar, relacionarse con todo. Sé que no es fácil, ¿no? Sé que vemos un árbol y vemos una cosa, ¿no? Pero Mahaprabhu vio un árbol y vio un guru, Tarora Pisa Hishranal, vio la hierba y vio otro guru, Trinada Pisa Nichina. ¿No? Él vio la hierba y sintió, el pasto me está hablando, me está invitando a ser humilde, el árbol me está invitando a ser más tolerante. Todo me está hablando, todo está dotado de una concepción personal. ¿Mm? Todo está apuntando al centro, si tengo los ojos para ver, ¿no? Esa es la visión más elevada, el devoto más elevado va a ver, todo me está hablando de Krishna. ¿Mm?
¿no? Cuando se dice en las escrituras el devoto, el Uttam Bhagavat, ve a Krishna en todo y a todo en Krishna. No, no significa que literalmente vea a Krishna de color azul tocando la flauta pluma de pavo real emergiendo de cada átomo, ¿no? Es too much, algo así probablemente. No digo que no pueda ocurrir eso, pero no es que literalmente a cada momento ese devoto está viendo eso, sería abrumante, ¿no? Es difícil de operar en este mundo con esa visión, pero sí que está percibiendo la presencia divina en relación a todo porque todo existe en conexión con la presencia divina. Entonces una persona iluminada percibe todo tal como es, ¿no? Así como Prabhupada publicaría el Bhagavad Gita tal como es. Bueno, el Bhagavad Gita tal como es nos invita a ver todo tal como es. No solamente tenemos el Bhagavad Gita tal como es, tenemos que ver la realidad tal como es, el árbol tal como es, yo tal como soy, y relacionarnos con todo tal como cada cosa es, ¿m? Con Krishna en el centro. ¿M? Desde ese lugar. El devoto más elevado ve a todo en relación con Krishna y ve que todo está apuntando al centro. Todo está vivo, todo está hablando, hay alguien allí, hay un verbo de vuelta, hay una acción, hay algo que está ocurriendo, ¿no? Eh, Eso es muy diferente, muy, muy diferente la visión. Por un lado, la visión mecanicista, sin propósito alguno, sin vida alguna, sin conciencia alguna, sin personalidad alguna, que se proponen en ciertas, no solo doctrinas científicas, en otras partes. Y también es muy diferente de la visión religiosa, monoteísta, en donde solamente el ser supremo es lo importante, pero él está removido de este mundo en otra parte, en otro lugar, y lo que queda aquí está desprovisto de sacralidad. Esa no es la idea, ¿no? Nuestra doctrina se conoce como panenteísmo. ¿Mm? Achintya Veda Veda Tattva, nuestra filosofía de vida es otra manera de referirnos a ella, es con el nombre de panenteísmo, no panteísmo, panenteísmo, que significa Dios en todo. Teísmo, pan en. Pan significa todo. Dios en todo y todo en Dios, ¿no? ¿Mm? La persona suprema en todo, todo integrado en la persona suprema. ¿Mm? Yomam pasyati sarvatra sarvam chamai pasyati. Krishna dice en el sexto capítulo del Gita. Básicamente eso. Aquel que lo ve todo en mí, aquel que me ve a mí en todo y que lo ve todo en mí, ¿no? Yo nunca me pierdo para él, él nunca se pierde para mí. Ahí tenemos el verso panenteísta por excelencia en el Bhagavad Gita. ¿Mm? Entonces, cuando uno percibe las cosas de ese lugar, obviamente todo adquiere un potencial relacional, ¿no? Nos podemos relacionar con todo, relacionar con todo. Yoga. ¿Mm? Yoga significa conexión, vínculo, relación. ¿Mm? Entonces, existimos en una realidad hiperrelacionable, ¿no? Que nos invita, en donde todo está interrelacionado y todo está interconectado con un centro en común, Sambandha. ¿Mm? Entonces, mediante prácticamente una vida alineada, iluminada, eso empieza a volverse más y más evidente, ¿no? Y obviamente en la medida que eso se vuelve evidente, eso se ve reflejado en cómo nos relacionamos con todo y con todos. Y por eso es que en nuestra tradición y en otras se deja ese punto bien en claro. La manera en la que tú te relacionas con todo, con Dios, se tiene que ver reflejado en la forma en que tú te relacionas con todo y con todos. Porque no es separado. No podemos separar una cosa de la otra. No puedo hablar de Krishna como tú hablas. Ok, Krishna es una persona, pero incluye muchas personas. En un sentido incluye muchas personas, en el sentido que incluye muchas facetas de su personalidad, la misma persona, pero al mismo tiempo incluye muchas personas en el sentido que nos incluye a todos nosotros. No es que yo soy Krishna en todo el sentido de la palabra, pero al mismo tiempo no puedo definirme a mí mismo separado de Krishna al 100%, porque yo no existo separado de Krishna. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué tanto puedo hablar de Krishna como una persona separado de todos nosotros como personas? No es posible. Tampoco quiere decir eso que somos uno en todo el sentido de la palabra. ¿No? Ahí viene el matiz y navegar ese punto medio que es achintya veda veda. Igual y diferente, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a pensar toda la realidad una y otra vez en esos términos. Igual y diferente, igual y diferente. Cuando la mente se pone muy diferente, 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 hay que traer el igual a la mente. Y cuando la mente se pone igual, 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 hay que traer el diferente también. Ya que es un patrón que existe en todo, ¿no?
En fin, no sé si respondí nada a lo que me preguntaste, Calibapanas. Estamos compartiendo ideas juntos, estamos explorando, no necesariamente estamos tratando de dar un dictamen conclusivo a nada, simplemente pensar y reflexionar juntos. Así que gracias por el tema, muy importante. Y seguimos. Hay algunas otras manos alzadas. La próxima de Federico, desde Buenos Aires. Muchas gracias, Maharaj. Mis reverencias a todos. Hare Krishna. Bienvenido. Eh, Maharaj, estuve pensando en esta semana en un concepto que se elevaba, emociones, las emociones espirituales, ¿no? Ujú, Y no es algo que se pueda, digamos, comprender fácilmente a la primera, porque uno está quizá acostumbrado a pensar en el reino de las emociones desde el punto de vista, si se quiere, material, entre comillas, aclarando siempre que material no es un término despectivo, como suele pasar, ¿no? Parece que lo material es mala palabra. En ese sentido, quería preguntarle qué es lo que define al conjunto de las emociones espirituales, o sea, cómo podemos delimitarlas y si en todo caso, relacionado con esto, existe un conjunto de emociones espirituales separado de nuestras emociones materiales, entre comillas otra vez, o si es que estas emociones, esta emocionalidad material se convierte en emociones espirituales a través de la práctica. mm, Ese es más o menos lo que estuve rumiando esta semana, Maharaj. ujú. Gracias por la pregunta. Y sí, son reflexiones importantes, necesarias. El plano emocional, ¿qué es el plano emocional? Bhava. Obviamente, por empezar a aclarar que la palabra bhava significa muchas cosas, como cualquier término sánscrito, y dependiendo el contexto, el marco, puede significar tantas otras cosas. Bhava también puede referirse a la existencia material. Bhava puede significar, sí, un estado de conciencia X, trascendental, no trascendental. Bhava puede referirse a éxtasis, emoción, etcétera. Nomás para dejar en claro, porque en otros contextos, en otros versos, en otras secciones vamos a encontrar Bhava y como en el primer verso del Sikshastakam, ¿no? Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Bhava allí no significa emoción extática, Bhava ahí se refiere al samsara. Y como el canto, el nombre eh, reduce ese incendio forestal del samsara a ceniza. Entonces, de vuelta. Ya, nomás para detalle técnico. Entonces, Baba. ¿Qué es Baba como emoción espiritual? ¿Mm? Obviamente, cuando decimos Baba y todo esto, si uno desea estudiarlo en detalle, yo ahora voy a decir unas palabras, pero siempre una referencia para mayor detalle está ahí, sería estudiar el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. Srila Prabhupada compuso su versión más resumida del Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción. Y hay una sección, obviamente, que trata de Bhava Bhakti. Srila Rupa Goswami menciona las 9 etapas del Bhakti, desde Shraddha hasta Prem. Y Bhava es descrito por él, Prema Suryam Susamyabhak, como un rayo del sol del Prem, como la etapa preliminar al amor divino. Y un trabajo incluso aún más detallado, diría yo, a la hora de los síntomas de Bhava y demás, sería el Madhurya Kadambini de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Él la lleva una por una por cada una de estas etapas, describiendo los síntomas, lo que el devoto siente, etcétera, etcétera. Y Bhava, más que emoción espiritual, o podemos llamarlo emoción espiritual, pero con mayúsculas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque no quiere decir que previo a Bhava no exista ninguna emoción espiritual. Si estamos hoy aquí practicando bhakti y tratando de hacer algo con nuestras vidas, con Krishna en el centro, espero que sea porque sentimos algo en algún momento, ¿no? Espero que a ustedes no la hayan pagado y contratado para presentarse como Gaudiya Vaishnavas al mundo cuando en verdad no sienten absolutamente nada. Entonces, algo ha pasado, ha habido alguna forma de emoción espiritual. eh, entonces, en ese sentido, podemos hablar de bhava o no. Podemos usar la palabra bhava como emoción espiritual, pero de vuelta, bhava con todas las letras, como quien diría, o sea, es una etapa que acontece eventualmente, a futuro, digámoslo así, para la mayoría de nosotros.
Bhava es la meta de sadhana bhakti, así es como lo describe Rupa Goswami. Cuando Rupa Goswami define qué es sadhana bhakti, él define bhakti en tres etapas, básicamente. Sadhana bhakti, bhava bhakti y prema bhakti. ¿Mm? Sadhana bhakti, y hay diferentes formas de catalogar todo esto. Pues él diría sadhana bhakti incluye las primeras 7 etapas de estas 9 etapas que da Rupa Goswami. Shraddha, sadhu sanga, bhajana kriya, anartha nibriti, nishta, ruchi, asakti. Esas 7 constituyen sadhana bhakti. Luego bhava, luego prem. Entonces él definiría sadhana bhakti como nitya siddhasya bhavasya pragatyam hridi sadyata. Aquella práctica en donde a través de ocupar mis sentidos para el placer de Krishna, eventualmente eh, bhava, a través de la cual bhava desciende del corazón de los asociados eternos de Krishna a mi corazón. Son- es otro tema de conversación, porque en ciertos círculos Vaishnavas existe la idea de que bhava, de que uno ya tiene una emoción. por- de vuelta, una cosa es sentir algo por Krishna, o sentir una emoción espiritual más genérica. Ok, siento inspiración, siento. Ok, eso es una emoción espiritual. Pero muchas veces bhava, en el sentido específico de la palabra, implica lo que Rupa Goswami llamaría más puntualmente sthai bhav. Significa una emoción en relación a Krishna en términos de las diferentes razas o de las diferentes posibilidades de relación con Krishna, ¿no? Santa Dasya Sakya Vatsalya Madhurya, específicamente en nuestra tradición. Entonces, cuando se habla de bhava en relación a estas 9 etapas del bhakti, se presupone que cuando uno llegue a bhava, ese bhava implica también un tipo de relación específica con Krishna, en bhava, en éxtasis, en esa dirección. Y ese tipo de emoción, de acuerdo a mi entendimiento, lo que dicen los Goswamis, aunque hay diferentes opiniones en la comunidad Gaudiya Vaishnava, ese tipo de emoción no está inherente en el alma, sino que desciende de los asociados eternos de Krishna, ¿no? Y esa definición está en la misma definición de sadhana bhakti de Rupa Goswami. Nitya siddhasya bhavasya. Ese bhava que es nitya siddha, que proviene de los nitya siddhas de los asociados de Krishna, se manifiesta en el corazón de un devoto que alcanza esa etapa. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿cómo se alcanza Bhava Bhakti? Básicamente se alcanza practicando Sadhana Bhakti debidamente, ¿no? Gradualmente uno va pasando por las diferentes etapas y eventualmente uno alcanza la etapa de Bhava Bhakti, que de vuelta es la antesala al amor divino. Y hay diferentes síntomas, de vuelta, Rupa Goswami los menciona. Hay síntomas externos de Bhava Bhakti en términos de lágrimas y diferentes exposiciones extáticas, pero luego Rupa Goswami va a decir, ok, pero alguien puede estudiar todo esto, alguien puede entrenarse para llorar, alguien puede ir a una escuela de teatro y poder llorar, poder temblar, poder hacer un show externo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas internos de Bhava Bhakti que no pueden ser imitados por nadie que no tenga Bhava Bhakti? Al menos no pueden ser imitados durante un periodo extenso. Y él ahí empieza a dar otra serie de síntomas, ¿no? De vuelta, no voy ahora a ir en el detalle ahora, pero él habla de Kshantira, Vyarta, Kalatwan, de tener determinada, no perder ni un segundo en servicio a Krishna, o sea, no perder ni un segundo no ocupándose en servicio a Krishna, un gusto particular por escuchar y cantar, una determinación, una tolerancia, una convivencia con circunstancias adversas y viendo la mano de Krishna detrás de todo. De vuelta, cuando uno desglosa cada una de estas cualidades, si uno intenta, ok, ver si alguien tiene esas cualidades o no, y que las exhiba de manera continua, de vuelta, si uno no tiene Bhava Bhakti, uno no va a poder imitar eso uno puede imitar eso durante 10 minutos quizás, pero de manera continua cuando las pruebas llegan, la vida llega. Así que eso por un lado. En relación a nuestras emociones, en la etapa actual en donde nos encontramos, la emocionalidad, el bagaje emocional, no bagaje como algo malo, como más bien quise decir, como el espectro emocional humano, es importante hablar de eso también, porque muchas veces en el nombre de Bhava Bhakti y emociones espirituales, eternas, extáticas,
se minimiza la emocionalidad que uno puede tener sin haber alcanzado Bhava Bhakti, ¿no? Se puede mencionar, no, eso es material, eso es mundano, eso es ilusorio. ¿Y qué se supone que debo hacer con todo eso entonces? ¿Cancelar, no tener ninguna emoción hasta que no llegue a Bhava Bhakti, algo así? Se supone que tengo que ser un ser no emocional y de repente entro en Bhava Bhakti y soy extáticamente emocional. No, no es de esa manera. El traslado es gradual, ¿no? No es una cuestión de cancela toda tu emocionalidad por completo y de repente hasta que llegues a la real emocionalidad. No. Al menos no en mi opinión. Y no a la opinión de nuestros acharyas, diría yo. Más bien el punto es, nuestra emocionalidad actual debe ser no negada, no descartada, no reprimida, no estigmatizada, sino debidamente abordada como parte de nuestra experiencia humana y entendiendo que el bhava último, bhava bhakti, la relación con Krishna que uno eventualmente va a tener en términos de amor divino, es en términos también de un tipo de humanidad, ¿no? Recordemos una y otra vez, Krishna aparece en Nara, su lila es Nara Lila. Nara Lila significa lila humano y plenamente divino al mismo tiempo. Entonces, si yo en mi momento actual como ser humano reprimo mis emociones, tengo una humanidad disfuncional, ¿cómo voy a poder relacionarme con la plena humanidad que Krishna exhibe? Entonces, más que yo cancelar o descartar mi espectro emocional, debo integrarlo más y más con mi relación con Krishna, con la espiritualidad de alguna manera. Entonces, y lo interesante es que muchas de estas emociones que se adjudican a Krishna, que se describen en las escrituras como son los principales bhavas o los principales estados emocionales en relación con Dios, en un sentido son las principales relaciones y emociones que experimentamos aquí y ahora, ¿no? Por ejemplo, los cinco razas principales, por utilizar el término de Rupa Goswami, relación de pasividad, servidumbre, amistad, paternal, conyugal. En un sentido habla de también, no por reducirlo exactamente a eso aquí, pero nuestras relaciones centrales tienen que ver con eso también. Amigos, padres, esposa, etcétera. Dependientes, eh, relaciones más neutrales. Y luego Rupa Goswami habla de siete razas secundarias, aparte de los cinco primarios, el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y él ahí está hablando de compasión, de enojo, está hablando de asombro, está hablando de disgusto, está hablando de risa. Y yo creo que de alguna manera uno escucha todo eso y todos tenemos una experiencia de eso aquí. No es que risa, asombro, enojo, ¿qué es eso? Entonces, obviamente con esto no estoy diciendo cómo lo vivimos ahora es exactamente como uno lo va a vivir en Golok Vrindavan, pero al mismo tiempo estoy diciendo es lo suficientemente similar como para que podamos conectar con eso, ¿no? Para que en nuestra emocionalidad actual nos haga sentido, oh, ok, sí, entiendo de qué se habla en cierta medida, ¿no? No por pensar, ah, sí, ya sé de qué va al 100%, no, estoy abierto a que sea diferente como se expresa con Krishna en el centro, pero al mismo tiempo no es enteramente diferente hasta el punto de decir, no tengo idea qué es enojo, no tengo idea qué es. Entonces, la idea es, cuando nosotros aquí ahora estamos yendo atravesando esos estados emocionales, sea de enojo, sea de asombro, sea de risa, sea permitirlos, ¿no? No negarlos, no reprimirlos, no cancelarlos. Incluso si en el momento no pueda, si en el momento no sea capaz de ver a Krishna en el centro de todo, pero permitirme atravesar la emoción en la que me encuentre. Y una vez que la acepto, una vez que me doy permiso para vivir mis emociones, eh, naturalmente esa aceptación me va eventualmente a llevar a poder aceptar que todo eso es posible en relación con Dios, en su manera única, que con la práctica y la espiritualización de nuestro ser y de nuestras emociones va a quedar más y más en claro. Pero una relación con Dios no es una relación que excluye nada, más bien que lo incluye todo desde su lugar ideal, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, yo no crearía como una línea divisoria absoluta entre las emociones que uno experimenta aquí y ahora y las emociones que se experimentan con Krishna. Ambas pueden ser referidas con el nombre de Bhava.
Más bien yo diría, nuestra emocionalidad actual nos da un indicio de lo que acontece en relación con Krishna. No deja de ser un indicio parcial, digámoslo así, porque hay filtros, porque no estamos iluminados todavía, por lo tanto nuestra experiencia emocional eh, no es iluminada del todo, pero no quiere decir que porque no sea iluminada hay que cancelarla o descartarla. Más bien, para que sea iluminada, lo primero que tengo que hacer es permitirla, ¿no? Porque si no me la permito, no la estoy iluminando, no estoy arrojando luz sobre lo que está pasando, más bien la estoy escondiendo, la estoy tapando, la estoy reprimiendo. Entonces, ¿qué iluminación va a venir de eso? ¿No? Entonces, iluminación no solamente significa, oh, ¿no? Tengo una visión mística. Iluminación significa arrojar luz a lo que está pasando y a y que no estoy viendo, ¿no? Y a veces eso no es tan cómodo, obviamente, ¿no? Aceptar que estoy enojado o aceptar que tengo esta emoción y lidiar con eso es incómodo, es complejo, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que permitir e integrar ese espectro emocional como parte del proceso en el cual yo me permito ser plenamente humano, con todas mis emociones, en el marco de practicar bhakti, en el marco de, de avanzar, de iluminarme, de ir despertando, digámoslo así. Mientras acepto mi humanidad plenamente y mientras recibo la influencia de bhakti, todo eso en conjunto da como resultado final plena humanidad, plena divinidad. Una humanidad divina, que es la que Krishna exhibe en el lila, que es donde queremos acceder por la eternidad, digámoslo así, ¿no? No sé si suma, Federico, todo lo que vino el día de hoy. Tú dirás. Mucho más gracias. Muchas gracias por la exploración y bueno, por las pistas para seguir investigando el tema. Very good. Bueno, muchas gracias a ti. Veo que hay una mano alzada desde Armenia. Pundarik y Ananga Manjari están por allí. No se escucha por ahora, ¿eh? Bueno, voy a seguir con otra pregunta por mientras. Igual volvemos en un minuto, Pundarik, mientras ajustas el detalle técnico. Veo que hay un par de consultas en la sección del chat, así que tenemos unos minutos todavía. La primera es de Awatari, desde Bogotá, Colombia. Y está compartiéndonos un verso bastante conocido del Srimad Bhagavatam, Apanasam Shritin Ghoram Jannama Vivaso Grinam Tata Sadyo Vimuchita Yad Viveti Sayam Bhayam. Que básicamente se traduce diciendo, hablando de cómo aquellas personas que están enredadas en, en el ciclo de nacimientos y muertes pueden liberarse de inmediato, perdón, por cantar incluso inconscientemente el nombre de Krishna, Yad Viveti Swayam Vayam, el cual es temido por el temor personificado. Entonces, Avatar está invitando a ampliar el significado de este verso. Pues es un verso que habla de la gloria del nombre, obviamente, por empezar, y habla de las glorias del nombre en su formato como Nama Vasa. Todo esto es explicado en mayor detalle por Bhaktivinoda Thakur en su Harinam Chintamani, cuando él habla de estas diferentes expresiones del nombre. Shuddhanam, nombre puro; Nama Vas, la sombra del nombre; Nama Aparad, ofensa al nombre. Y Nama Vas, o sea, al hablar, es una manera de hablar indirectamente del nombre, ¿no? Eh, este es un tipo de ñaya, un tipo de lógica, si se quiere, o de máxima, que es, si esto ocurre al cantar el nombre indirectamente, ¿qué decir si uno cantaría directamente? Si uno cantaría con pureza. No, me estoy tratando de acordar el tipo de ñaya. No es una ni kanana ñaya, no, bueno, no está viniendo ahora el término sánscrito, pero es un término en particular y encontramos muchas descripciones en el Shastra al respecto, donde, por ejemplo, se glorifica el fruto de, como digo, cantar el nombre indirectamente. Y la conclusión no es al leer ese verso, bueno, entonces si cantar el nombre indirectamente da mukti, ya está, canto el nombre indirectamente y ya tengo mukti. No es la intención del verso, la intención es, si eso ocurre
mediante el canto indirecto, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál será el fruto? Cuando uno cante con amor de manera pura y directa, ¿no? Si el fruto indirecto es mukti, la implicancia es ¿qué hay por encima de mukti? Lo cual no deja de ser una declaración revolucionaria, ya que si uno hace un viaje en el tiempo a lo que es la cultura védica de esos tiempos, mukti para la mayoría de las personas es la meta última a alcanzar. Y no hay nada más aparte de eso. Para la mayoría es Dharma, Artha, Kama, Moksha. Fin de la historia. Moksha, ahí concluye todo. Moksha o Mukti, liberación. Y aquí un verso como este, el Bhagavatam, así como tantos otros, está hablando de que Mukti es alcanzado por cantar el nombre de Krishna sin tener la intención de cantarlo, casualmente, queriendo indicar otra cosa, ¿no? Como si en español estábamos hablando de, no sé, viajé al sur de Argentina y compré chocolate en Rama. ¿No? Oh, ahí pronuncié un nombre, sin estar consciente. Wow, eso genera mukti. Mm, wow. Todo eso para mí también habla de la generosidad de Krishna, ¿no? La disposición amorosa de Krishna y cómo el Ser Supremo intenta hacer la mayor cantidad de arreglos posibles para beneficiarnos en nuestra vida. Más allá de lo que podemos estar conscientes o no. Entonces, pero el espíritu central del verso, como digo, es no tanto quedarnos en el canto indirecto y que lo libera a uno del ciclo de nacimientos y muertes, sino qué ocurre cuando cantamos el nombre de Krishna a plenitud. ¿Mm? Y en este caso, liberarnos del temor del ciclo de nacimientos y muertes es indicado en la última línea del verso, cuando se refiere al nombre de Krishna como Yad Viveti Swayam Bhayam. ¿No? El nombre de Krishna es temido por el temor personificado. ¿Mm? Entonces, en un sentido, eso es mukti también. No podemos verlo de ese lugar. Mukti implica liberarme. ¿Liberarme de qué? Liberarme del temor. En última instancia, liberarse del samsara implica eso. Entonces, por cantar el nombre indirectamente, uno puede liberarse de todo temor, de todo peligro. ¿Mm? Pero no deja de ser una concepción negativa, no deja de ser algo en donde hablamos de liberarme de algo negativo. ¿Qué hay acerca de, en las palabras de Srila Maharaj, adentrarnos en una inmortalidad positiva y progresiva? ¿Mm? Dinámica, en constante evolución y desarrollo, ¿no? Mukti no deja de ser una noción negativa. Salir de en términos matemáticos es como si viviera en los números negativos y llego al cero. El cero no tiene valor positivo, pero tiene valor positivo en comparación con los números negativos, ¿no? Seamos prácticos, ¿no? Para aquellos que, bueno, no solo en Argentina, pero vamos a Argentina, que es estamos en una situación financiera compleja, ¿no? Imagínense, muchos de ustedes están en números rojos, ¿no? Llegando a fin de mes, están en menos 300.000, por ser generoso. Y de alguna manera uno hace su trabajo y usa arreglos y llega a fin de mes y llega y está en cero. El cero no tiene valor, pero habiendo estado en menos 300.000, llegar a cero es un logro, ¿no? Hay un valor positivo, ¿no? En relación a la ansiedad, al temor, volviendo al verso del Bhattan, al temor, a la ansiedad, a la preocupación que existe en la existencia negativa, ¿no? En el menos 300.000. Llegar al cero es como alivio, ¿no? Hay un logro. Pero como sabemos, el sistema numérico no termina en cero. En un sentido, el sistema numérico empieza después del cero. Lo positivo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 108, 16.108, etcétera. Entonces, mukti es algo así como cero. No tenemos bhukti, mukti y bhakti, por hacer un juego de palabras, ¿no? Bhukti, o el disfrute egoísta explotativo, hablamos de eso creo la semana pasada, es vivir una existencia negativa, una existencia en la sombra, una existencia en donde incremento mi deuda kármica, pongámoslo en esos términos, para seguir con el tema de los números negativos. Sigo en menos tanto. Bhukti. Mukti es cero, ¿no? Uf, no hay más deuda, no hay más deuda kármica, no hay temor, no hay ansiedad, estoy en cero. Y Bhakti es
números positivos, lo que viene a partir del ser, una adquisición al amar a Krishna, servir, una expresión positiva en la inmortalidad. Por eso Siddhartha Maharaj utilizaría esta expresión tan genial, inmortalidad positiva y progresiva. La inmortalidad no es solamente una liberación de lo negativo. La inmortalidad tiene que poseer un carácter positivo. En otras palabras, tengo que estar haciendo en la eternidad algo que me gusta. No, la eternidad no es solamente dejar liberarme de lo que no me gusta. Eso no es eternidad, al menos no para nosotros, ¿no? En diferentes escuelas hay diferentes nociones de la eternidad, ¿no? O sea, en el budismo, nirvana, brahman, advaita, vedanta, diferentes formas de vaishnavismo, y dentro de cada una de esas escuelas hay diferentes grupos con diferentes nociones de cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la idea del verso. O sea, obviamente puedo decir más, pero no me quiero sobreextender, siendo que hay algunas otras preguntas. Pero básicamente es un verso que intenta crear curiosidad, básicamente, ¿no? Ok, si el canto del nombre de Krishna de forma indirecta genera esos efectos, ¿qué ocurrirá cuando logro cantar el nombre puro en todo su ser? ¿Mm? Y obviamente el Bhattan habla en detalle acerca de eso también, ¿no? Habla acerca de esta inmortalidad positiva y progresiva, ¿no? No es que está en silencio al respecto, ¿no? Uno va al décimo canto, uno va al Braja Lila, uno ve a toda la dinámica amorosa, profunda que se da de los devotos para con Krishna y de Krishna para con los devotos, mutuo, plenamente recíproco. Allí se nos está mostrando qué implica este canto. Y obviamente el Bhattan termina, interesantemente, en un sentido, todo el Srimad Bhattan podría ser visto también como una obra que enfatiza el canto del nombre de Krishna. No solo en este verso, en tantos versos y en el último verso. El último verso del Bhattan termina glorificando el Nam Sankirtan. Nam Sankirtanam Jasya Sarva Papa Pranashnam Pranamoduka Samanas Tan Namami Harim Param. Mm. Toda gloria al Harinam Sankirtan de Sri Krishna, ¿no? Termina el Bhattan, nos deja a los pies de Harinam Sankirtan, los pies del otro de Mahaprabhu, los pies del otro del Gaur Lila. Así como el Bhagavad Gita culmina a los pies del Bhattan, allí empieza el Bhattan, donde termina el Gita, donde culmina el Bhattan, empieza el Gaur Lila. En fin, algunas palabras. Espero que sume. Gracias por la pregunta, Avatari. Y no Sí, sé si, señor, gracias. sí, Hare Krishna. No sé Gracias, si, Maharaj. si Pundarik está con micrófono de regreso. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, Hare Krishna, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo Maharaj, están? muchas Gusto verlos gracias. Bien, ambos. señor. Bueno, Maharaj, ahorita que estaba hablando con Prabhu Kali Yuga Pavana sobre justamente este concepto de ver todo como una personalidad y como esa personalidad también tiene una representación en el plano trascendente. Mm, Justamente recordé una frase de San Juan de Damasceno en donde él dice que él adora la materia porque es a través de la materia que Dios descendió y que le dio como la percepción para alcanzar lo divino y por eso él honra la materia, por el contrario no la rechaza, ¿sí? Ujú. Justamente estos días, bueno, hace un tiempo atrás estaba justamente como teniendo una conversación, un debate con Ananga en donde estábamos como hablando, ¿no? Yo llegué al punto en el que decía, no, es que yo quiero una mridanga de barro, ¿no? Y pues obviamente tiene cuero animal y Ananga en este caso me decía... no, pero es que está mal. Y mi reflexión en mi educación, en lo que he compartido con los devotos, es como, no, pero es que la vaquita al final de su vida está ofreciendo su cuerpo a servir a Dios, ¿no? O sea, qué acto tan bonito. A lo cual Ananga me responde, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una mrianga con el cuero del cuerpo de tu papá? ¿Sí? Entonces fue como, entonces me di cuenta que en ese momento nosotros somos muy antropocentristas, ¿sí? Y cuando tiene que ver con los seres humanos, hay un nivel superior de empatía, pero cuando tiene que ver con los animales, justamente lo que estabas hablando, los cosificamos, ¿sí? Y yo en ese momento digo, tienes toda la razón, o sea, se me acabó cualquier debate para decir
es que no debemos utilizar ningún elemento animal ni verlos como objetos. Ellos son seres. Y allí empezó como de un tiempo para acá a tener ciertas reflexiones y es hasta qué punto yo siento que no hay un nivel final para la coherencia. Siempre podemos ser más coherentes, pero hasta qué punto un practicante de espiritualidad, de Bhakti Yoga, debe preocuparse por el mundo, porque si a eso vamos, digamos que nosotros tenemos una responsabilidad política ya solamente por existir. Y esta responsabilidad política ya solamente por existir, iríamos entonces a preocuparnos por los aspectos sociales, por los medios de producción, de distribución de riqueza. Y siento que se tiende a volver como demasiado abrumante también. Y es como, Dios mío, ¿hasta qué punto? Nunca hay un nivel final para llegar a una coherencia total, ¿sí? La coherencia podríamos decir que es infinita, pero también un practicante de vida espiritual, ¿cómo debe llevar su relación y su responsabilidad ya por habitar el mundo? Aunque el mundo en un sentido, digamos lo que me deja la frase de San Juan de Damasceno de reflexión es que la materia es una herramienta que nos permite realizar el ser, pero también tenemos que cuidar de esa herramienta, pero hasta qué punto nos debemos de preocupar por el mundo y aún así ser coherentes en nuestra práctica. Porque también nos podemos quedar como en el punto cómodo en el que yo me sentía, ¿no? Pero es que está sirviendo a Dios y está bien, ¿sí? Y eso pasa con muchos otros aspectos de nuestra espiritualidad. Entonces, Maras, quería compartir eso y escuchar también un poco su reflexión. Muchas gracias. Wow, muchas gracias. Gracias. Gracias ahí también a Nanga Manjari por el argumento ahí a Pundarik. Buen punto. Ah, bueno, hay mucho para decir. Quizás no tenemos tanto tiempo hoy, pero algo vamos a tratar de decir. Por empezar, la cita que menciona de San Juan Damasceno la incluyo en personalismo radical, interesantemente. Así que la tengo aquí, de hecho, la voy a citar puntualmente ya que es muy interesante. Él dice, yo no adoro la materia, adoro al Dios de la materia, que se hizo materia por mí y se dignó habitar la materia, que obró mi salvación por medio de la materia. No dejaré de honrar esa materia que obra mi salvación. ¿Mm? Entonces, obviamente alguien puede decir, bueno, esa es la perspectiva cristiana, pero al mismo tiempo dentro de nuestra tradición, obviamente también hay una manera de decir lo mismo, ¿no? Hay formas de ver, ok, todo este mundo material, loka vatu lila kaivalyam. Vedanta Sutra dice, toda la creación material es un rebalsamiento de la dicha interna del absoluto. ¿No? No hay un comienzo, nuestra tradición es diferente un poco en el sentido que no hablamos de un comienzo de la materia, todo existe eternamente, pero causalmente se liga a la manifestación cósmica, causalmente se liga con Dios primero, ¿no? Como rebalsa en su ananda, rebalsa en su éxtasis y la materia se manifiesta como resultado de eso. En otras palabras, no hay una desconexión absoluta dentro de lo que es la materia y lo divino, más bien, si tenemos los ojos para ver la materia es divina. Eso por un lado. En relación al ejemplo que menciona la meridanga es interesante, por el otro día estaba viendo un debate entre, una dinámica particular que hacen en un canal de YouTube, en donde sientan a una persona a debatir con otras 20 personas. Entonces, por ejemplo, el debate en este caso era alguien que era pro aborto, o sea, 20 que eran pro aborto y una persona que no era, que estaba en contra del aborto. No voy a explicar todas las dinámicas de cómo se daba el debate, pero era interesante la dinámica, interesante ver el ida y vuelta, ¿no? Todo este tipo de discusiones no son blanco y negro, ¿no? Y no son tampoco tan simplistas como uno rápidamente puede reaccionar para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, y una de las opciones, y una de las cosas que ella le mencionaba, porque la persona que estaba en contra del aborto decía, bueno, la vida está ahí desde el momento mismo de la concepción. ¿No? No es que empieza a los 4 meses o 6 meses, como algunos otros quizás podrían. Su postura era desde el momento de la fertilización, allí está. Entonces alguien le planteó, bueno, entonces, y desde ese lado toda vida es igualmente valiosa, etcétera, ¿no? Entonces presentó este escenario más egalitario, ¿no? O sea, toda vida es igualmente importante, sea una vida que tiene 2 semanas, una vida que tiene 6 meses, una vida que tiene 10 años, lo que fuere. Y alguien de los proabortistas le vino con el argumento, bueno, si una casa se estuviera
quemando y hay un bebé en un cuarto. Y en el otro cuarto hay toda una serie de, ¿cómo decirlo? In vitro, cuando está ¿no? Entonces hay toda una serie de entidades vivientes, ¿no? Y hay como 200 en una caja in vitro, ¿no? Y solamente tiene tiempo para salvar a alguien. ¿A dónde iría? ¿Salvaría al bebé o a la caja? ¿No? Y claro, ella dijo, yo iría al bebé. Y esta persona dijo, bueno, pero si ahí hay entidades vivientes, en un sentido está siendo más violenta, pues está salvando a una y está dejando que 200 mueran, ¿no? Pero de vuelta, la complejidad de la situación. No podía dejar de pensar en eso en relación a la situación del cuero de vaca y el cuero de la piel del padre de uno se ha partido, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones complicadas. Y eso muestra cómo también uno hace diferencias, ¿no? Como todavía, ¿cómo decirlo? No estamos en una visión trascendental, seamos honestos, ¿no? O sea, si uno tiene una visión trascendental y ve más allá, literalmente más allá de la condición física, ve el alma directamente, ok, esa es otra perspectiva, otra consideración, pero quién tiene esa visión, ese es otro tema, ¿no? Y generalmente, bueno, vamos a operar también en base a la visión que tenemos. ¿No? Cuando tú dices, Pundarik, me gustó la frase, no hay un nivel final para la coherencia, ah, en el sentido que incluso si uno es una persona plenamente iluminada, ¿no? No deja de haber un incremento en la coherencia de uno. No, no coherente en el sentido que alguien iluminado es incoherente en cierta medida, pero siempre se puede ser más coherente. Ahora, es interesante porque la palabra coherencia, coherente implica como co es como juntos, ¿no? Y herente tiene que ver como estar, en inglés sería como stick together, como permanecer juntos, como estar juntos, ¿no? Como mutuo, como algo en común. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque para mí, en el sentido, la coherencia última es, la palabra sambandha es una palabra para mí que habla de coherencia en ese caso, ¿no? Pues sambandha significa todo está unido, todo está conectado. Entonces, para mí una persona coherente es alguien que entiende que todo existe conectado, todo es un sistema de interconexión, no, nada existe separado, nada existe aislado de sí mismo y del centro. En la medida que uno vive esa vida es coherente. Hay proporciones de todo eso, ¿no? En la medida que uno no vive esa vida es incoherente, ¿no? En la medida que uno vive como un ser separado, alienado, etcétera. Todo eso por otro lado en relación a la coherencia, qué tan coherente nos podemos volver. eh, y en relación a lo que tú mencionas, ok, uno está viviendo en una sociedad, por el mero hecho de existir como un ser humano, uno ya está afiliado, si se quiere, a toda una serie de causas, en un sentido, es un miembro de un país y hay ciertos derechos, hay ciertos, etcétera, deberes que se esperan de uno como ciudadano, como, etcétera, etcétera. Y uno no puede negar eso, no, no es que hago lo que se me antoja y da igual. Ahora, ¿en qué nivel me involucro con todo ello? ¿No? En relación a, ok, el mundo de la materia, ok, tengo que redimir hay tantas causas, ¿no? A las cuales uno se pudiera unir. Si uno empieza a hacer listas, no dan los tiempos, ¿no? O sea, salvamos a las ballenas aquí, o salvamos a los niños abusados allá, o le damos hogar a tal persona, o cuidamos a los animales aquí. O sea, no, no tengo nada en contra de ninguna de esas causas, pero si queremos abrazarlas todas al mismo tiempo, no dan las 24 horas del día, ¿no? ¿Y qué quiere decir entonces? ¿Que no abracemos ninguna de ellas y solamente cantamos Hare Krishna? No necesariamente tampoco estoy diciendo eso. Obviamente nuestra tradición dice servir a dioses, sabemos el famoso ejemplo, regar la raíz del árbol. En otras palabras, si en la medida que yo soy capaz de amar a Dios, en un sentido estoy regando esa raíz que de alguna manera nutre el resto de la existencia. Y en la medida, de vuelta, si soy capaz de hacer eso al 100%, técnicamente hablando estoy siendo lo más coherente que puedo ser, ¿no? Y estoy cumpliendo con todas mis responsabilidades de la mayor manera. Ahora, siendo realistas, ¿quién está en esa situación? No muchos. Mm. Pero menciona el punto, porque alguien puede estar viviendo en no sé, en una ermita en el medio del desierto y es una persona santa, iluminada
que con cada momento de su existencia está honrando a Dios y está incluso conectando compasivamente con el sufrimiento del mundo. No quiere decir que porque estoy viviendo en una ermita estoy evadiendo el dolor del mundo, ¿no? En realidad, si uno estudia, no sé, Thomas Merton o a otras personalidades que vivieron de claustro toda su vida, ellos mencionan, ir a la ermita no es un escape del mundo, pero justamente es entrar en un espacio donde voy a confrontar el dolor del mundo, entrar en un espacio de profunda empatía y compasión, ¿no? En profunda oración, profunda presencia, ¿no? Entonces, digo eso para que queden claro y que no pensemos solamente el que, no sé, el que distribuye libros y predica, por decirlo así, en este mundo está ayudando a la sociedad y los que son vayan a Nandis o viven en la caverna, están escapándole a eso. No, 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 son egoístas, no necesariamente. Pero el punto de vuelta, cada uno tiene una naturaleza, cada uno tiene un nivel de realización. Entonces mi punto es, ciertos devotos se verán inspirados a ir al desierto, a ir a la caverna, y siempre y cuando no sea una evasión espiritual y un escape de algo que uno no debería escapar, hay lugar para eso. Ellos están contribuyendo al mundo desde ese lugar. Otras personas quizás estarán más involucrados a nivel social, a nivel político, en cierta medida, otros en menor medida, otros en mayor medida. O sea, hay lugar para todo eso también, ¿no? Si estudiamos la vida de Mahaprabhu, no es que él estaba absolutamente desconectado de las sensibilidades culturales, sociales de la época. El mismo hecho de que él acepta sannyas es una consideración social, en cierta medida. Podemos explicar el sannyas de Mahaprabhu de manera esotérica también, pero también puede ser tomado como una decisión en base a tiempo, lugar y circunstancia en la sociedad en la que él vive, y es una decisión también política. Por ejemplo, él pone como sus principales representantes a los seis Goswamis. Y los seis Goswamis, la mayoría de ellos, si uno podría resumir lo, el trasfondo de ellos, más allá de su adicar espiritual, en términos sociopolíticos, los seis Goswamis, una palabra para definirlos es poder, ¿no? Poder. Raghunath Das Goswami viene de una familia multimillonaria. Gopal Bhatta Goswami era el hijo del pujari principal del templo principal del sur de la India. Poder. Rupa Goswami y Sanatan Goswami trabajaban en el gobierno musulmán, tenían una posición política muy poderosa. Poder. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, no es que Mahaprabhu no estaba considerando estas cosas, ¿no? Influencia social, política, poder. Simplemente las está empleando en conexión con Krishna. Entonces, no es que tenemos algo en contra del poder, ¿no? Poder no es una mala palabra, el tema es qué hacemos con ese poder, ¿no? Dinámicas sociopolíticas no son malas palabras, ¿no? El tema es qué hacemos con eso. Entonces, cada devoto tiene que ver, el punto es, a veces la pregunta, y también hablo en personalismo radical al respecto, ¿no? La idea de, por un lado, una vida, llamémoslo así, contemplativa, interna, y una vida de activismo social, ¿no? Por hablarlo en estas formas. Es posible las dos, es posible una, la otra, pues a veces se piensa en términos de o una o la otra. No, pueden existir las dos, pero yo diría que obviamente si yo me siento, en mi naturaleza, en mi situación actual, me siento llamado a tomar una postura en la sociedad en relación a lo que fuere, determinados sucesos, y soy un practicante espiritual. Entonces, ¿cómo mi activismo me va a llevar a una conciencia divina? ¿Cómo mi activismo es una expresión de mi práctica espiritual? Porque si me concentro demasiado en activismo social, puedo terminar muy, muy enojado también, muy violento, ¿no? Si no hay una base contemplativa, una base interna que me arraigue a algo más profundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, de vuelta, no quiere decir que porque practique vida espiritual no estoy al tanto de nada de lo que ocurre en este mundo y solamente canto Hare Krishna y me quiero ir a Golok Vrindavan y no me importa que el barrio se esté prendiendo fuego y que esto esté ocurriendo y que esta injusticia y que esta... No, no, también hay lugar para tomar una posición. De hecho, yo diría, es importante que eso ocurra. Y en gran parte lo- al menos como Gaudiya Vaishnava, eso se ha negligenciado bastante y quedamos más desfasados de la realidad en una cosa de estoy aquí enfocado en irme más allá de este mundo, a ese planeta, en la trascendencia, cuando todavía estoy aquí.
Al menos de vuelta la mayoría, ¿no? Si estamos hablando de alguien, un monje viviendo en claustro, ok, es un caso particular, pero es más la excepción a la regla. La mayoría de los Gaudiya Vaishnavas están en la sociedad, viven en la sociedad, están insertados en un sistema. Hay códigos, hay deberes, hay derechos, hay dinámicas, cosas que pasan en el mundo. Y a la hora de uno tratar de compartir el mensaje a otros en el mundo, es importante que uno aborde las sensibilidades del tiempo, lugar y circunstancias, si no para las personas no van a encontrar relevante lo que uno tenga que decirles muchas veces, ¿no? Si el discurso de uno es simplemente salgamos de aquí cuanto antes, de vuelta, para muchos suena como un plan de evacuación, ¿no? Vida espiritual es un plan de evacuación hacia la próxima vida, no es, es algo en un punto escapista, ¿no? No tiene tu filosofía soluciones a la crisis ecológica actual, no tiene tu filosofía opiniones sobre las dinámicas de género que se están dando en este mundo, no tiene tu filosofía qué piensan ustedes sobre lo que fuere, la guerra aquí o allá o esto o aquello, o sea, tiene algo para decir que no sea todos esos mayas y solamente canta Hare Krishna y se va. Obviamente necesitamos, no todo el mundo quizás tenga la capacidad de opinar al respecto, pero también opinar sobre eso implica educarme al respecto. No es que googleo en 5 minutos y ya, y grabo un video en mi canal de YouTube para dar la opinión definitiva del Gaudiya Vaishnavismo sobre lo que fuere, ¿no? Es tomarse el tiempo, pero todo eso puede ser hecho en espíritu de servicio a la sociedad, en espíritu de ser compasivo, de ser empático. De vuelta, no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, no digo que los que lo hagan lo tengan que hacer todos en la misma medida, también tiene que ver con el llamado de cada cual, la naturaleza de cada cual, pero sí diría que hay lugar para eso y hay lugar para hacer todo eso de manera que sea una expresión de mi práctica espiritual. Pero para que eso ocurra, también uno debe ser cuidadoso y tomarse el tiempo de tener un espacios sagrados internos para que el activismo de uno sea espiritual de alguna manera, sea, tenga un efecto profundo, ¿no? Y que no sea simplemente rencor, amargura, enojo y prender fuego todo, por decirlo así. Pues también es fácil ir para ese lado. Es fácil ir para ese lado, ¿no? Ya la corriente en gran parte va para ese lado. Entonces, como entregar un tipo de activismo iluminado, compasivo, profundo, enraizado, en algo que va más allá de aquello en relación a lo que estoy protestando, por decirlo así, ¿no? Espero que sume algunas ideas, Fundarik. Es una conversación continua, así que no estamos dando ningún tipo de respuesta definitiva, sino sí, ya el hecho de que podamos hablar de eso siento que es muy importante. Así que gracias por la pregunta. Y bueno, veo que hay algunas otras consultas, al menos una o dos más, pero sinceramente ya estamos un poco en horario, aquí tengo otros compromisos, así que lo que voy a hacer es voy a copiar y pegar estas preguntas y las vamos a reservar para el próximo encuentro, le damos prioridad a ellas. Y de todas maneras, antes de concluir, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari.